Primero crearon venenos de guerra, después los pusieron en nuestros campos. Y no, esto no es un cuento de terror, es la historia real de una de las compañías más macabras del siglo XX. Entre 1962 y 1971, durante casi una década, el ejército de Estados Unidos roció a Vietnam con un cóctel químico. Su objetivo era simple: aniquilar la densa jungla que escondía a sus enemigos. Uno de los principales fabricantes de ese veneno fue una empresa que años más tarde usaría toda esa experiencia no para la guerra, sino para dominar la agricultura mundial. Esta es la historia de cómo esa misma compañía transformó los campos de cultivo en un nuevo campo de batalla, asegurándose de que sus ganancias siempre estuvieran por encima de nuestra salud, silenciando a la ciencia y persiguiendo a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. La empresa era Monsanto. Fundada en 1901, empezó fabricando sacarina, un simple edulcorante artificial, pero su verdadera vocación no era endulzar la vida, sino controlar sus componentes más básicos. A lo largo del siglo XX se convirtió en un gigante de la industria química, produciendo de todo desde plásticos hasta productos farmacéuticos. Pero fue su salto a la agroquímica lo que la catapultó a la infamia global. Su modelo de negocio era tan sencillo como aterrador. Crea un problema y después vende la única solución, una solución que por supuesto solo ellos tenían patentada. El producto que la definió en tiempos de guerra fue el agente naranja. Se usó masivamente en la operación Ranch Hand para defoliar selvas y destruir los cultivos que alimentaban a la guerrilla vietnamita. El agente naranja contenía una dioxina extremadamente tóxica llamada TCDD, un veneno que no se descompone fácilmente. Más de 50 años después, esa dioxina sigue contaminando los suelos y las aguas de Vietnam, causando estragos generación tras generación. Se estima que hasta 3 millones de vietnamitas sufrieron sus efectos y cientos de miles de niños nacieron con malformaciones congénitas y problemas de salud crónicos. Pero eso solo fue el prólogo. La guerra terminó, pero la mentalidad de combate de Monsanto no hizo más que perfeccionarse. Dejaron los campos de batalla de Vietnam para centrarse en los campos de cultivo del mundo entero, y su nueva arma no sería muy distinta. Se llamaba glifosato y la comercializaron con un nombre que se volvería sinónimo de controversia: Roundup. El poder de un imperio no se mide solo por su capacidad de conquista, sino por su habilidad para controlar el relato, y en eso Monsanto se convirtió en un maestro. Su estrategia era manipular la ciencia para proteger a su producto estrella, el glifosato, de cualquier crítica. La compañía sabía que la percepción pública y las leyes dependían de la evidencia científica, así que en lugar de esperar a que la ciencia hablara, decidieron hablar por ella. El escándalo estalló con la filtración de los Monsanto Papers, una colección de documentos internos que sacaron a la luz las tácticas fraudulentas de la empresa. Estos documentos revelaron una práctica sistemática que se conoce como ghostwriting o escritura fantasma. Monsanto escribía estudios científicos que probaban la seguridad del glifosato y luego pagaba a científicos externos para que pusieran su nombre y los publicaran en revistas académicas, haciéndolos pasar por investigaciones independientes. Un estudio clave del año 2000 firmado por los científicos Williams, Krause y Monroe, que concluía que el glifosato no era un riesgo para la salud, resultó ser uno de estos trabajos fantasma diseñado para calmar los miedos y mantener su producto en el mercado sin ninguna restricción. Y si la ciencia independiente se atrevía a contradecirlos, la respuesta era agresiva y despiadada. La compañía creó lo que internamente llamaron un centro de fusión de inteligencia, una unidad dedicada a monitorear y desacreditar a periodistas y activistas críticos. Elaboraron listas negras, como se descubrió en Francia, para vigilar y presionar a cualquier figura pública que se opusiera a sus productos. Pero la intimidación no se detenía ahí. Se extendió a la comunidad científica. Científicos respetados que publicaban estudios vinculando el glifosato con problemas de salud se enfrentaban a campañas de desprestigio orquestadas. Un ejemplo notorio fue el del bioquímico Arpad Pusztai, cuya carrera se fue a pique después de que intentó publicar sus hallazgos sobre los efectos de los alimentos modificados genéticamente.
Otro caso fue el de Andrés Carrasco, un embriólogo argentino que denunció haber recibido amenazas después de que su investigación revelara los graves riesgos del glifosato para la salud. Los propios documentos de Monsanto demuestran que la compañía evitaba a propósito hacer estudios sobre la toxicidad real de sus productos. En un correo, un ejecutivo lo resumió sin rodeos, admitiendo que no podían afirmar que Roundup fuera seguro porque sencillamente no habían hecho las pruebas. Esto no era un error, era una estrategia corporativa calculada. Crearon una cámara de eco donde la única voz que se escuchaba era la suya mientras silenciaban cualquier disidencia. El objetivo era claro: mantener la ilusión de un consenso científico que nunca existió para proteger los miles de millones de dólares que generaba su imperio tóxico. Para entender el poder de Monsanto hay que entender su mayor innovación, los organismos genéticamente modificados, o los GMO. La compañía no solo vendía un herbicida, rediseñó la vida misma para que dependiera de él. A mediados de los 90 lanzaron las semillas Roundup Ready. Se trataba de cultivos como la soya, el maíz y el algodón cuyo ADN había sido alterado para resistir al Roundup. La idea era simple y genial desde un punto de vista empresarial. Ahora los agricultores podían rociar sus campos enteros con el herbicida de Monsanto, matando todas las malas hierbas sin dañar sus cultivos. Crearon un paquete tecnológico perfecto, la semilla y el veneno juntos en un negocio redondo. Esta innovación desató un debate global que continúa hasta hoy. ¿Son los organismos genéticamente modificados un milagro tecnológico o una amenaza para nuestra salud y el planeta? Los defensores argumentan que la ingeniería genética es una herramienta crucial para el futuro. Prometen cultivos con mayor rendimiento, capaces de resistir sequías y enfermedades, lo que podría ser vital para alimentar a una población mundial en crecimiento. Mencionan el arroz dorado modificado para combatir la deficiencia de vitamina A como un ejemplo de su potencial humanitario. Sostienen que pueden reducir la necesidad de pesticidas, ya que algunos cultivos como el algodón BT producen su propia toxina insecticida. Para ellos los GMOs son una evolución natural de la agricultura, una forma más precisa y rápida de hacer lo que los humanos han hecho durante siglos mediante la cría selectiva. Por otro lado, los críticos alertan sobre riesgos profundos y desconocidos. Una de las mayores preocupaciones es la salud, ya que temen la aparición de nuevas alergias o efectos a largo plazo que aún no se han estudiado lo suficiente. Advierten sobre el impacto ambiental como la creación de supermalezas resistentes a los herbicidas por el cruzamiento de genes con especies silvestres. Pero quizás la crítica más fuerte apunta al control corporativo. Al patentar las semillas, empresas como Monsanto crean un monopolio sobre el primer eslabón de la cadena alimentaria, forzando a los agricultores a una dependencia total y amenazando la biodiversidad agrícola que ha existido por milenios. Este es el verdadero campo de batalla que Monsanto ayudó a crear no solo en los laboratorios, sino en la esencia misma de lo que comemos y quién lo controla. El control de Monsanto no se limitaba a los laboratorios y las agencias de gobierno, se extendía hasta el corazón mismo de la agricultura, el agricultor. Su estrategia se basaba en un control total de las semillas, transformando la práctica milenaria de guardar y replantar en una violación de patentes. El campo de batalla se trasladó a las granjas, y los soldados de este nuevo conflicto fueron agricultores inocentes atrapados en una red de demandas y deudas. El caso más famoso es el de Percy Schmeiser, un agricultor de canola en Saskatchewan, Canadá. Durante décadas, Schmeiser, como sus padres y abuelos, había cultivado y mejorado sus propias semillas. En 1997 descubrió que sus campos estaban contaminados con la canola Roundup Ready de Monsanto, una variedad genéticamente modificada para resistir al herbicida Roundup. El polen había llegado a sus tierras desde los campos vecinos. Y aquí viene lo perverso. En lugar de que el contaminador pagara por los daños, Monsanto lo demandó a él por infracción de patentes, acusándolo de usar su tecnología sin pagar. La batalla legal duró años y llegó hasta la Corte Suprema de Canadá. En 2004, en una decisión muy dividida de 5-4, el tribunal falló a favor de Monsanto. Esto sentó un precedente aterrador. Una empresa podía ser dueña de un gen, y esa propiedad se extendía a cualquier planta viva donde ese gen apareciera sin importar cómo hubiera llegado allí. Aunque la corte dictaminó que Schmeiser no tenía que pagarle a Monsanto las ganancias de su cosecha porque no se había beneficiado de la tecnología, la victoria legal fue para la corporación. El mensaje era claro y brutal: si nuestros genes están en tu campo, por la razón que sea, ese campo en esencia nos pertenece.
Mientras en Canadá la batalla era legal, en la India se convirtió en una tragedia humana a gran escala. A finales de los 90, Monsanto introdujo su algodón genéticamente modificado, el algodón BT, prometiendo a los agricultores cosechas más abundantes y menos necesidad de pesticidas. Miles de agricultores, seducidos por estas promesas, abandonaron sus semillas tradicionales y se endeudaron hasta el cuello para comprar las costosas semillas patentadas de Monsanto. Pero la realidad fue muy distinta. El algodón BT protegía contra una plaga, pero era vulnerable a otras, obligando a los agricultores a seguir gastando una fortuna en otros pesticidas. Además, las semillas no se podían guardar y replantar. Había que comprarlas de nuevo cada año, creando un ciclo de dependencia y deuda del que era imposible salir. Cuando las cosechas fracasaban, como demostró un estudio independiente que reveló un rendimiento un 8% inferior al algodón no modificado, los agricultores se encontraban atrapados sin poder pagar los créditos. El resultado fue una crisis humanitaria. En la región algodonera de la India se desató una epidemia de suicidios. Desesperados, miles de agricultores se quitaron la vida, muchos de ellos bebiendo los mismos pesticidas que no habían podido dejar de usar. Entre 1995 y 2014 se registraron más de 290,000 suicidios de agricultores en el país. Un informe interno del propio Ministerio de Agricultura de la India admitió en 2012 que los productores de algodón atraviesan una profunda crisis desde que optaron por el algodón BT y que la ola de suicidios fue particularmente severa entre ellos. Las semillas de Monsanto que prometían prosperidad se convirtieron en lo que la activista Vandana Shiva llamó las semillas del suicidio. El imperio de Monsanto se construyó sobre la ruina de los pequeños agricultores, persiguiendo a gente como Percy Schmeiser en los tribunales y empujando a miles de campesinos anónimos en la India a un abismo de desesperación. Más allá de las tácticas de intimidación y las batallas legales, la verdad más profunda sobre el imperio de Monsanto está en la química de sus productos y en su impacto devastador en nuestra salud y en el planeta. Y no es una historia de errores accidentales, sino de un patrón que se repite una y otra vez. Producir compuestos tóxicos, negar su peligrosidad y cosechar las ganancias mientras la sociedad paga el precio. El glifosato, el ingrediente activo de Roundup, es el pilar de este imperio. Lo presentaron como un herbicida milagroso y seguro, y se convirtió en el más usado del mundo. Pero durante años, Monsanto ocultó deliberadamente sus peligros. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, dio la voz de alarma. Clasificó el glifosato como probable cancerígeno para los humanos. Esta conclusión desató una tormenta de demandas. Miles de personas, sobre todo agricultores y jardineros expuestos a Roundup durante años, comenzaron a demandar a la compañía alegando que el herbicida les había causado linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. Los juicios volvieron a sacar a la luz los Monsanto Papers, que demostraron que la empresa sabía de los riesgos de cáncer desde hacía décadas y había hecho todo lo posible por ocultarlo. Los veredictos han sido demoledores. En abril de 2025, un jurado de Georgia, Estados Unidos, condenó a Bayer, la empresa alemana que compró Monsanto en 2018, a pagar más de $2,000 millones a un hombre que desarrolló cáncer tras usar Roundup. Esta ha sido solo una de las muchas condenas multimillonarias que ha enfrentado la compañía. A pesar de haber pagado ya más de $10,000 millones para resolver decenas de miles de casos, las demandas se siguen acumulando con más de 50,000 aún pendientes. Recientemente, ante la avalancha de costos legales, se ha informado que Bayer está considerando declarar en bancarrota a su filial Monsanto para intentar contener el desangre financiero. Pero el glifosato no es un caso aislado, es parte de un legado tóxico que empezó mucho antes. En los años 30, Monsanto empezó a fabricar bifenilos policlorados o PCBs, unos compuestos usados en equipos eléctricos. Eran muy estables, pero esa misma cualidad los convirtió en una pesadilla ambiental. Documentos internos revelaron que Monsanto sabía de la peligrosidad de los PCBs al menos una década antes de que se prohibieran en los años 70, pero siguió vendiéndolos como si nada. Se ha demostrado que los PCBs son cancerígenos y afectan los sistemas endocrino, neurológico e inmunológico.
Hoy, casi 50 años después de su prohibición, estos contaminantes eternos siguen presentes en todo el mundo, acumulándose en los tejidos de los seres vivos, incluyéndonos. De la gente naranja a los PCBs y el glifosato, el patrón es idéntico. Crean un producto químicamente potente, lo venden masivamente, ignorando o suprimiendo las señales de alarma y maximizan las ganancias. Cuando el daño se vuelve innegable, usan su poder legal y financiero para negar, retrasar y evitar su responsabilidad. El costo real de este negocio no está en los balances de la empresa, sino en los cuerpos de los enfermos de cáncer, en las generaciones afectadas por malformaciones y en un planeta sumamente contaminado. La historia de Monsanto, que ahora sigue bajo el nombre de Bayer, es la crónica de una situación que ha generado debate de si realmente los intereses de las corporaciones se han puesto por encima del bienestar de la gente, y nos hace cuestionarnos la fiabilidad de un sistema donde la ciencia se puede comprar y manipular. Y si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para que más personas puedan ver este contenido. La verdad me ayudarías muchísimo a que este video le llegue a más personas. También déjame saber en los comentarios qué te pareció el video, cuál es tu opinión al respecto. ¿Crees que realmente los organismos genéticamente modificados son la innovación del momento? ¿Qué piensas sobre la compañía? ¿Habías escuchado de ella? Te leo. Nos vemos pronto.